Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Si nos sigue a través de la radio, pues ya habrá escuchado usted. La tesis de la ministra Yasmín Esquivel es copia sustancial de la presentada por Edgar Ulises Báez un año antes en la FES Aragón, con lo cual pues plagió su tesis. Hay pues una serie de expresiones desde el legislativo hasta la intelectualidad pidiendo que renuncie a su cargo por un asunto de ética pública. Está demostrado que aquello que dijo Sheridan, a pesar de que lo hayan embarrado con lodo, críticas y señalamientos de todo tipo, tenía razón Sheridan y lo que dijo fue verdad. Ahora queda ampliamente demostrada esa verdad y bueno, pues veremos qué consecuencias tiene. Dice la UNAM que no tiene en este caso elementos jurídicos, la opinión del abogado general, para revocarle en este caso el título y remitirán el tema a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En más temas, se abre en Chile nuevo proceso constitucional. En Brasil detienen a la cabeza de la rebelión que el domingo, como usted sabe, generó una situación muy tensa allá en la capital brasileña, pero siguen temiendo nuevas movilizaciones. Putin degrada al máximo jefe responsable militar de la invasión ucrania, Sergei Surovikin, a 3 meses de haberlo nombrado. Así están las cosas, así está la presión, en este caso en Moscú. Siguen las protestas en Perú, hay toque de queda. Hoy el Ministerio Público inició una investigación contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Tensión y en serio. En Perú, en Francia, pues tenemos la amenaza de otra revuelta social. Macron eleva la edad de jubilación a 64 años contra el parecer de amplios sectores. Volvemos a tener un incendio en un vagón de metro en la línea 5. Bueno, pues sigue teniendo el sistema de transporte público de la capital este problema muy grave. Sigue hospitalizadas 17 personas lesionadas en el choque de 2 unidades de la línea 3 que ocurrió, como usted sabe, este fin de semana. Esta mañana tempranito, la jefa de gobierno, el secretario de Seguridad y la fiscal de esta capital, la fiscal general de justicia, dieron a conocer los avances en la investigación del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Anunciaron que hicieron 12 cateos a domicilios y hay 11 detenidos. El cabecilla de esta célula es Pedro Pol, líder de una célula criminal que se dedica a la extorsión y al narcomenudeo. Por supuesto, bueno, pues Ciro Gómez Leiva se pronunció sobre el particular, se mostró agradecido porque las autoridades, en este caso, sigan la investigación, las autoridades capitalinas. Queda pendiente saber el móvil, las razones por las cuales 11, en este caso, detenidos atentaron en contra de la vida de mi compañero. Grupo Fórmula manifiesta su confianza en que sigan las investigaciones. Esta es la primera fase. Falta, por supuesto, la aclaración del móvil, la motivación de un crimen tan horrendo. En más información, se llevó a cabo la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se reconoció que hay varias empresas canadienses pues incómodas con los cambios en la legislación y la forma en que se ha avanzado en México en el tema minero y en el tema eléctrico. El presidente se comprometió a recibirlas personalmente y atenderlas de manera directa. Asesinan a balazos a Marta Esther Rodríguez Serna, titular de la unidad especializada en el combate de secuestro allá en Colima. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos. Seguimos con la información. Le comento que, bueno, pues la FES Aragón ha dado a conocer que sí, que efectivamente la tesis de la ministra Esquivel es una tesis copiada de la que se presentó un año antes. Por tanto, pues hay varias preguntas. La primera de ellas, ¿cómo es que el que presentó la tesis un año antes fue ante un notario y declaró que, bueno, pues él no tenía ningún problema? Vamos a ver cómo se responde a todo eso. Por supuesto, el notario y toda la cadena de falsedades. Si el caso de Fausto Alzati, usted es muy joven y a lo mejor no lo recuerda, pero hubo un secretario de Educación en la época de Ernesto Zedillo que renunció porque le demostraron que no era doctor, a pesar de que se había ostentado como doctor y había sido director de CONACYT. Y bueno, pues él le pegó a una buena parte de la comunidad académica pidiendo que si querían ingresar al SNI tenían que tener doctorado. Resulta que él no lo tenía, fue el látigo en su momento. Hay que reconocer que Alzati
pues su jefe lo quitó del cargo y después se fue a hacer su doctorado y terminó siendo doctor Alzati con todas las de la ley. Eso marcó una época. Yo supongo que lo de Yasmín Esquivel pasará a la historia, ¿no? Es la primera vez que tenemos una ministra de la Suprema Corte que es impugnada directamente, a pesar de que se defendió y dijeron que eran infundios y que ella juraba y perjuraba y declaró uno y la otra. Pues ahora la UNAM dice, señoras, como dicen, Roma locuta causa finita, la universidad habló y ahí está la situación, una situación que la pone pues en una condición ciertamente muy frágil. Yo me enlazo con el doctor Crespo, que ha estado pues muy pendiente de este y otros casos. Mi querido José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, gracias. Pues, ¿qué hacemos con este asunto? Tenemos una ministra de la Suprema Corte de Justicia hasta ahora, no sé si en los próximos minutos renuncie, que plagió su tesis, Crespo. Así es un duro golpe lo que se nos dijo ahora, porque aunque dicen que la universidad no tiene la capacidad de quitarle el título de abogada, pero pues ya reconocen que efectivamente sí hubo plagio, y eso pues ya es un golpe político muy duro para la ministra. En principio tendría que, por responsabilidad ética y por un mínimo de dignidad, ella renunciar, pero pues es muy poco probable que lo haga. Hemos visto cómo se ha defendido, inventando incluso cosas y demás, pero entonces hay varias otras posibilidades hasta donde he leído a varios juristas. Va a la SEP. La SEP a lo mejor, en principio, tendría la facultad de efectivamente retirarle el título de derecho, de abogacía, pero pues la SEP es parte del gobierno, la ministra es aliada del gobierno, y ya sabemos cómo funciona este gobierno que protege a sus aliados. Entonces la probabilidad de que la SEP decidiera eso, aún teniendo la facultad de hacerlo, creo que es remota. Pero hay es más probable que le revoquen a Sheridan el título por la SEP que a Esquivel. Lo que te preguntaría en este caso es, ya lo de Esquivel ya me lo dijiste, ¿hay un costo político para un presidente que ha defendido a pie juntillas a la ministra Esquivel? Por supuesto que sí, es un costo político que también se ha ido sumando a otros casos de protección del presidente, a gente que incurre en ilícitos, en delitos incluso, ¿no? Está el caso de Delfina, delito electoral, su propio hermano Pío, en fin, muchos personajes cercanos a él que se ha demostrado que han incurrido en algún tipo de ilegalidad, y él sale y los protege y dice: yo les tengo confianza. Se ha ido minando en ese sentido su credibilidad, pero no entre su base dura. Su base dura le cree lo que sea, y si él dice la ministra Yasmín es inocente, pues van a decir que es inocente. Pero hay otras vías legales que podrían quitarle efectivamente ese título o obligarla a renunciar. Por ejemplo, si se le acusa formalmente como delito, porque no solo el plagio, sino el hecho de usurpar funciones, que eso es lo que ha hecho a partir de su supuesto título, pues es un delito que, aunque no se tradujera, digamos, en una pena propiamente personal, pero sí que la podría quitar de ministro. También, entonces el Poder Judicial también eventualmente puede participar en esto. No la SEP, pero ya el Poder Judicial, depende de si hay demandas, de lo que diga la ley, de cómo se interpreta, e incluso hay que ver bien el marco legal de la propia Corte, porque quizá incluso dentro de la propia Corte haya, ya no lo sé, te he oído ahí a comentar a algunos abogados, haya elementos que digan: oye, no, pues si llegaste sin haber cumplido realmente los requisitos para ser ministra, aunque pareciera que sí, pues quizá ahí también hay una forma de obligarla a la renuncia. Y finalmente yo diría que más allá de lo legal, que no va a dar mucho de qué hablar, yo creo, va a haber mucho litigio, discusión, etcétera, la otra posibilidad es que la presión ciudadana como tal haga que los propios ministros de la Corte digan: oye, nos estás manchando a todos los demás, y a la propia Corte está perdiendo credibilidad por su presencia aquí, que pueda haber algún tipo de presión más bien política, social. O el presidente que diga: oye, violaste por lo menos 2 de los mandamientos principales del movimiento, no mentir, es decir, mintió,
plagió la tesis y dijo que no la había plagiado, no robar, bueno, pues en este caso se robó un grado que no le correspondía, y no traicionar, no al pueblo, pero sí lo traicionó seguramente a él al engañarla con un tema. Yo imagino que el presidente no podía ni siquiera imaginar que una de sus más cercanas, en este caso, pues se había plagiado la tesis, mi querido Crespo. Es decir, son tres preceptos que el presidente tiene muy cercanos y sin embargo, pues en este caso está comprobado que no se cumplieron. Así es, aunque yo veo poco probable que lo haga el presidente, no es su estilo, pero sí confío, o sí creo, más bien, más que confiar, en que la presión social puede ser suficientemente fuerte para que ella, o en corto, el presidente le diga, pues ya mejor salte, eso sí, pues en público no lo va a reconocer, pero que se le diga, mejor ya salte porque sí nos está costando. Esa es la otra posibilidad, una presión política, ciudadana, fuerte, que orille prácticamente a que ella pues renuncie, ya sea por presión o por decisión personal. Oye, es el descrédito. Perdón que te carreré, pero tengo otras dos preguntas para ti. Hoy leía tu artículo en el Universal. Se anuncia que sí va a haber alianza opositora. Bueno, en este caso no es opositora porque el PRI gobierna el Estado de México y gobierna también Coahuila, pero irán juntos en esas dos entidades. ¿Qué opinión te merece, José Antonio? Qué bueno por un lado, pero me preocupa el hecho de que también se ha dicho que ya pactaron, digamos, cómo elegir a los candidatos. Desde luego el Estado de México y Coahuila se lo dejan al PRI, pero por ahí algunas columnas señalan que el acuerdo implicaría que en la candidatura presidencial y en la de la capital, para el 24, tendrían que ser panistas. A mí lo que me preocupa de eso, más allá de a lo cual partido, es que dejen afuera a la ciudadanía en el proceso para seleccionar al candidato de la presidencia de la coalición, porque yo creo que eso es fundamental para el hecho de que se legitime, de que la gente sienta que no es un acuerdo popular o una imposición. Como el de Ricardo Anaya, como en su momento el de Anaya. Es que no, pues exactamente, que no se reproduzca lo que pasó con Anaya. Creo que es fundamental y creo que los partidos tendrían que entenderlo, de buscar un proceso, un diseño de selección que involucre en alguna medida importante a los ciudadanos. Yo creo que ese fue también un poco el mensaje indirecto de la marcha de noviembre, es decir, aquí estamos como sociedad civil, podemos ir con ustedes, pero tómenos en cuenta. En lo contrario, las cosas pueden no funcionar. ¿Y qué opinión te merece que Ricardo Monreal, que ya estaba casi fuera, ya se lo pensó mejor y dice, bueno, pues yo creo que voy a seguir en Morena? ¿Qué opinión te merece eso, José Antonio? Lo que pasa es que yo creo que él erró a la hora de ofrecer primero que podría detener la reforma electoral, que asumía que él tenía el control, o bueno, el apoyo, digamos, de varios otros votos de senadores de Morena, y a la manera resultó el suyo, el de alguien más. Si no, pues ahí ya perdió su posición y sus posibilidades de quedar bien con la oposición, al contrario, generó desconfianza. Yo creo que él ya hizo el cálculo de que fuera de Morena pues no tiene gran cosa y pues mejor igual se queda a ver qué puede conseguir adentro de Morena, que no será mucho, pero creo que erró en su estrategia en torno a la reforma electoral. Y a lo mejor le ofrecieron ahí o le plantearon un expediente que se lo pensó mejor. Fíjate que me preocupó mucho, yo no sé si leíste el artículo de Javier Tejado ayer, no Crespo. Bueno, ese artículo decía, entre otras cosas, que estas reformas, estas leyes que se aprobaron como parte del plan B del presidente, implicaba que en este caso los diputados de la mayoría habían comprimido las posibilidades de los gobiernos estatales de, en este caso, contratar publicidad. Aquí le quitan la mordaza al presidente y la comunicación social queda efectivamente en manos del presidente. Y esa misma noche le llega un zarpazo del jaguar de, en este caso, Laida Sansores, una supuesta conversación entre Tejado y Alito, en donde, bueno, pues ciertamente no deja bien parado, pero me preocupa mucho el estilo de que, pues puedes decir algo y de pronto a través del espionaje te meten un zarpazo de jaguar, que en este caso va contra un, pues, muy acreditado comentarista, por cierto, compañero nuestro en el Universal, que es Javier Tejado, José Antonio. Así es, sí, eso es lo que ha estado utilizando este gobierno. No digo que no lo hayan utilizado otros gobiernos anteriores, pero no es una forma muy estamos hablando de que decía que no lo iba a hacer, ¿no? Así es, está utilizando la ley para intimidar, para coercionar, en lugar de simplemente si hay algo que perseguir que se aplique la ley, pero no con fines políticos, no de manera selectiva.
Eso desde luego ya queda claro que es el estilo de este gobierno y lo va a seguir utilizando, pero pese a lo cual, de todas maneras, lo que dice Tejado es real. O sea, hay muchos elementos de esa reforma secundaria que minarían muchísimo la capacidad del INE, le daría muchísimas ventajas a Morena. Yo en ese sentido confío que efectivamente la Suprema Corte eche para atrás todo aquello que va en contra, digamos, de la Constitución, que no se junten los 4 votos de los ministros para avalar una reforma que en muchísimos puntos, no digo que en todo, claramente es anticonstitucional y debilitaría nuestra democracia electoral. Bueno, pues así estamos, José Antonio, muchas gracias. Que te vaya bien, Leonardo. Buenas noches. Doctor Crespo, bueno, pues ahí lo tienen. El día de hoy conversando con usted son 3 temas diferentes. El de Esquivel, que como decía, pues sí es escandaloso. No es una situación menor la que tenemos en este caso, pues una ministra de la Suprema Corte. Yo entiendo que la revuelta contra el mérito, bueno, que en los últimos tiempos, no solo en México, toda la revuelta populista va contra el mérito, la revuelta contra las élites, que incluye a las económicas, a las intelectuales, a las artísticas, es decir, hay este ánimo de decir, a ver, estos que estaban instalados ahí, que en el caso de la 4T es como muy claro, ¿no? Al presidente no le gustan los intelectuales, la sofisticación, todo esto que en este caso algunos grupos exhiben, le resulta complicado, le gustan las universidades y menos si tienen este carácter de élite, hay un ánimo contrario a todo esto, y yo entiendo que haya, pues, digamos, sociológicamente me lo explico, pero la revuelta contra el mérito no puede incluir el plagio, ¿no? Ya ve que han dicho aquí la dedicación es lo importante y la lealtad, por supuesto la honestidad, que no es un asunto sencillo. Hay que leer a Montesquieu recordando que Roma se convirtió en lo que fue, entre otras cosas, por la virtud de sus funcionarios. Hay que elegir a los mejores para que nos dirijan. Pero bueno, no me extiendo en el asunto. Lo que está claro es que la revuelta contra el mérito no puede incluir un apadrinamiento del plagio como práctica. Una cosa es que no les pidan exámenes en las universidades y otra cosa es que ante un hecho consumado, que es la revelación de un plagio, se siga sosteniendo el mérito de alguien. Me parece que eso es simple y llanamente insostenible. Voy ahora contigo, Israel Aldave, adelante. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que durante la pasada temporada decembrina reflexionó sobre su futuro político y determinó continuar en el partido, del que insistió buscará ser candidato a la presidencia de la República. Sí, sigue firme. Mi lucha va a ser dentro de Morena. Quiero ganar a la buena. Nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que el adelantar vísperas no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas que no nos gusta, que la posibilidad del triunfo de Morena en 2024 atraviesa o pasa por la unidad de Morena. Previo a la pasada temporada de fin de año, en tono de broma, había utilizado la canción de José Alfredo Jiménez, Amarga Navidad, para dejar entrever que saldría del Movimiento de Regeneración Nacional. Y hoy, aunque aseguró que el tema sigue vigente, entonó la composición para abril o para mayo, para referirse a su futuro. No, ahora hay que estar esperando. Sí, la canción es muy bonita. La de José Alfredo Jiménez sigue teniendo vigencia, pero a veces... pero a veces... Va a pasar ligera la maldita. Esa es buena, esa es buena. O para abril o para mayo. No hay problema. Hay que estar de buen humor. Monreal Ávila aseguró que esta determinación la tomó en aras de preservar la unidad del partido para que éste llegue fortalecido al 2024. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Israel Aldave, Teleformo. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, el que se viene en diciembre ya se lo pensó mejor, dice mejor me quedo. Bueno, pues es la declaración de Ricardo Monreal. Quiero agradecerle a la autora Luisa Fernanda Rico Mansart que me haya remitido 2 libros. El primero es Exhibir para Educar, objetos, colecciones y museos de la Ciudad de México. Es un libro que pues aprecio mucho porque sé que está agotado. Y el otro es Senderos Museográficos de la UNAM, que vio la luz recientemente. Y bueno, pues está disponible también en formato digital. Doctora Luisa Fernanda Rico, le agradezco mucho la gentileza de habérmelo remitido. Doctora Domínguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Con el gusto de siempre y sobre todo felicitando a todos los que nos escuchan en Oye, 2023. Se lo está cortando un poquito, ¿no? El enlace. Quiero decirte que en estas Navidades, bueno, me he acordado un montón de ti, de una receta familiar. No sabes lo que he disfrutado, lo que me mandaste. Lo vamos a dejar ahí como un asunto personal, pero te lo quería agradecer públicamente. ¿Qué tema abordamos esta semana, doctora? Sí, Leonardo, fíjate que tenemos desafortunadamente el incremento de casos sigue en nuestro país y en el mundo. Y lo que más nos preocupa a la población, sobre todo a la comunidad de salud, es lo que está sucediendo en otras partes del mundo y lo que está sucediendo en nuestro país, que ya experimentamos el reflejo de lo que sucede en otros continentes meses después. El desconfinamiento de China está sucediendo en un momento muy importante de la temporalidad anual, sobre todo con todas las virales que se han suscitado. Está el incremento de casos, está esta sexta ola en curso en nuestro país, pero al mismo tiempo no estamos teniendo suficiente visibilidad y secuenciaciones genéticas en China que nos permitan ver qué es lo que está sucediendo con las nuevas variantes, sobre todo las que están desplazando a BA4 y BA5. Todas son variantes de Omicron, pero actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, está prevaleciendo sublinajes de BA4 y de BA5, que son XBB y BQ1 y BQ1.1. Estas dos sublinajes, a su vez, todo es Omicron, demuestran que son mucho más eficaces para saltar o para resistir a los anticuerpos neutralizantes, ya sea postvacuna, incluida la bivalente, el último boost, y también a infección reciente por Omicron. Entonces, esto sucede en una temporalidad muy importante, insisto, sé que lo hemos expresado suficientemente aquí en el programa, pero nunca está de más. Hay que seguir ventilando, por favor, sigan ventilando los espacios. Cuando entren a restaurantes o se reúnan personas o entren a algún establecimiento, usen el cubrebocas. Es muy importante porque con las coinfecciones respiratorias que estamos viendo, también estamos viendo mayores ingresos hospitalarios. Algo que no se destaca, pero es un poco diluyente en los comunicados diarios de salud por parte de nuestras autoridades, es que se suman todas las enfermedades respiratorias y se contemplan en una especie de intento a que se pueda no subestimar los ingresos hospitalarios que existen por esto. Sin embargo, ya nos están haciendo suficientes pruebas, no estamos teniendo la capacidad de detectar exactamente qué es atribuible a COVID, qué es atribuible a otras infecciones. Recordarás lo que pasó al principio de la pandemia. Mucha gente no se hacía la prueba, entonces no podíamos alcanzar a ver realmente la visibilidad del impacto de la pandemia a inicios. Lo mismo está ocurriendo ahorita, que ya nos están haciendo estas pruebas y sucesivamente están ocurriendo otras enfermedades respiratorias. La positividad en nuestro país ahorita está llegando al 50%, en la Ciudad de México está en el 52%. Estados más afectados sí es la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Quintana Roo y en menor medida otros estados circundáneos. Sí. Pero lo más importante es tener una visibilidad de la ocupación hospitalaria, de la ocupación de la terapia intensiva, al mismo tiempo que estamos viendo lo que sucede. Ya la OMS estaba estresando hoy al gobierno de China para que accedieran muchísimo más a la secuenciación genética, que es lo único que nos va a prevenir de una catástrofe en 2023 que nos impacte a nivel global. Leonardo. Muy bien. Pues Andrea, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. ¡Feliz año! Cuídense. Felicidades. Gracias. Y me escribe Alicia García Corona, me dice, oiga, todos los que copiaron las tesis también son responsables. ¿En qué va a acabar esto? No solamente es la ministra, no. Pero la ministra tiene el cargo, en este caso, más prominente y una responsabilidad delicadísima. Integra un poder del Estado. Y bueno, pues tenemos, por otro lado, pues sí, la profesora, que como nos explicaba Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho, está siendo pues investigada, expedientada y bueno, pues se seguirá puntualmente en este caso, trayectoria. Ella es profesora de asignatura en la facultad y a partir de ahora, pues todo
todo eso. Ya un acuerdo del Colegio de Directores llevará a que haya medidas mucho más estrictas para cuidar lo que antes se suponía que se cuidaba sola, que era el prestigio de los propios académicos y la integridad de los propios estudiantes, pero ya vemos que había pues estas ventas, estamos hablando de los 80, venta de tesis para obtener el título por la vía más fácil, que es engañarse a uno mismo. El principal engaño de Esquivel es a ella misma. Es decir, tienes un título que no te corresponde, como si uno se inventa que es bachiller o licenciado, maestro, doctor, y no lo es. Yo creo que eres un fraude a uno mismo. Uno puede comprar, en este caso, pues productos pirata y decir, oiga, traigo aquí una bolsa que es muy elegante, que no es de la marca que debo, un reloj que es pirata. Y bueno, si uno quiere sentir que tiene vida de millonario, aunque no lo es, pues digo, cada quien lo hace, o sea que es un delito la piratería, pero engañarse uno mismo diciendo yo tengo las competencias para ejercer, finalmente el licenciado, ¿qué quiere decir? Que tienes licencia para ejercer y no te lo pudiste demostrar a ti mismo, es decir, no pudiste redactar una tesis, pues te estás engañando. El primer fraude es a ti mismo, cuando te veas en el espejo y tú digas, tú no eres quien dices ser, tú no tienes el grado que tienes. Por eso es importante, creo yo, que en las universidades regresen a los trabajos manuscritos, y que les digan, escriba usted, no se copie nada. O sea, por supuesto ahora es mucho más común el asunto del plagio, porque es el famoso copy-paste, de que me saco de otro lado el tema y no lo cito, ¿no? A lo mejor puede ser un poquito más, en este caso, inconsciente, pero en aquellas épocas, en los 80, no hay remedio, no hay manera de explicar un plagio porque era robarte lo que ahora tampoco, entiéndame, pero en aquella época era todavía más grave por serlo profundamente burdo. Bueno, no me extiendo en el asunto, simplemente creo que ella se engaña a sí misma y engañado a la nación, engañado a todos los que confiaron en ella, los que han sido sus socios, porque bueno, pues hay muchos que han sido sus socios a lo largo de todos estos años. Ella pues estuvo en los tribunales aquí en la capital y bueno, pues ostenta un título que no tiene. Oscar Zúñiga, te saludo. Ofrecer una conferencia luego de la cumbre de líderes de América del Norte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que se debe entender que hay que dejar atrás las energías viejas y adoptar las nuevas y combatir así el cambio climático. El gobierno de México y también el pueblo de México de reconocer la realidad que el líder del mundo que sabe más del cambio climático que cualquier otra persona, el secretario John Kerry, vino a México por la 6ª vez desde que en los últimos 16 meses. Entonces vamos a seguir levantándolo, porque lo que se requiere es, con las tecnologías que tenemos ahora, es de dejar atrás las energías del pasado y abrazar las energías del futuro. De igual forma, el diplomático estadounidense reconoció la problemática de las armas que se venden en México y provienen de su país, considerándolo como un crimen grave. Que si alguien, una persona, se mete en el medio de estas armas, trayendo armas en los Estados Unidos de México, es un crimen grave. Es prioridad para el presidente Biden y una prioridad grande para sus agencias. Y en ese tenemos unos trabajos. En cuanto a los migrantes, dijo que no se debe utilizar como una meta política ni en Estados Unidos ni en México. Y en esto de la migración, comentaba el presidente Biden aquí en México que el Congreso de los Estados Unidos tiene que hacer su deber. Demócratas y republicanos independientes tienen que poner su hombro así hallar soluciones. Que al tiempo de usar a los migrantes de una manera para avanzar una meta política, eso no se debe hacer ni en los Estados Unidos ni aquí en México.
Al ser cuestionado sobre el caso Ovidio Guzmán, el embajador estadounidense no quiso hablar más que para decir que seguirán insistiendo en las extradiciones. Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Desde que la talentosísima Alondra de la Parra ha anunciado el nuevo festival PAX, que ya tuvo en este caso su primera edición allá en el Caribe mexicano. En un momento más le presento. Con la información da a conocer a Hacienda que, como parte de una política de refinanciamiento del gobierno, realizó un intercambio de deuda en el mercado local que reduce las presiones de los vencimientos para el año 23. Anuncia que la transacción realizada consistió en cancelar deuda a través de recompra a tasas de interés de mercado de bonos M y UDIbonos con vencimientos entre el 23 y el 38. Así de extenso estaba el asunto. Estamos hablando de un monto de 39,000 millones de pesos y simultáneamente una venta de bonos M con vencimientos entre el 2026 y el 2053 por un monto de 41,000 millones. Entonces compra 39,000 millones que tenían vencimiento 23-28 y emite efectivamente en este caso bonos del 26 al 53. Las tasas de interés en México están pagando mucho. Eso explica, entre otras cosas, lo atractivo que está en este caso, lo atractivo que está nuestro peso, ¿no? Invertir en estos momentos en peso tiene un premio importante. Estamos hablando de 10 puntos contra una inflación, en este caso de 7.50 o por ahí cerró el año pasado. Así es que te da un premio a diferencia de lo que está ocurriendo en otras monedas. Bueno, esto es lo que anunció Hacienda y, como le decía, Alondra de la Parra hoy anunció o dio a conocer la reedición, en este caso la segunda edición del Festival PAX. Parte de lo bueno, pues ahí tiene usted la temporada de la OFUNAM, una pues orquesta, como dice el maestro Garzanzón, que es de todos. Vamos ahora con usted, mi querido ingeniero Hernández Unzón. Lo saludo, cuéntenos qué novedades tenemos. El frío, sobre todo el doctor Curcio, muy buenas noches. Está bajando la temperatura después de una llovizna en gran parte de la Ciudad de México. Están 14 grados centígrados. Para las próximas horas la sensación térmica seguirá bajando 8 grados para la noche y en la mañana podrían estar fluctuando las temperaturas, sobre todo en la zona montañosa, menores de 5 grados centígrados, y en la zona urbana entre 6 y 7 grados centígrados. Se espera brumoso, una milla de visibilidad durante la mañana en la zona del aeropuerto, así que va a bajar bastante la temperatura y bueno, seguirse cuidando sobre todo estos drásticos descensos de temperatura en toda la zona central, desde Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Valle de México hasta la zona de Toluca. Serán temperaturas muy bajas para las próximas horas, doctor Curso. Sí, está muy fresco el ambiente. ¿Algún apunte más, ingeniero? Sí, sigue entrando este gran sistema de tormentas al área de Norte California. De hecho, se esperan lluvias muy relevantes desde Sacramento hasta San Francisco y se está propagando toda esta nubosidad también hacia las zonas de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Así que también hay que tener por allá toda la atención por las lluvias y las inundaciones que están registrando en todo el oeste de los Estados Unidos, doctor Curso. Muy bien, pues muy agradecido, ingeniero. Buenas noches, un abrazo. Gracias, y le comentaba en titulares que, bueno, pues tenemos una situación muy particular en Chile, donde se abre un nuevo proceso constitucional después de que se elaborara un texto constitucional que no fue ratificado por la gente. Les pareció que no era lo apropiado para la condición institucional e histórica de Chile y le dieron palo. Entonces ahora se abre un nuevo proceso constitucional. Vamos a ver si logran, en este caso, redactar una constitución que para los y las chilenas resulte apropiada. Interesante proceso. También le decía que tenemos el ojo puesto en Brasil, donde detuvieron a la cabeza de la rebelión. Hay 1,500 detenidos. Hay que reconocer que Lula no se ha andado con chiquitas en aquello de efectivamente
efectivamente, en este caso, mantener una posición dura de reprimir lo que fue una rebelión abierta, y así está el asunto. Y leía, si usted lee lengua italiana, se lo recomiendo mucho, el artículo de Federico Rampini sobre estas derechas, y hay una internacional de derechas soberanistas, ¿no? Trump y Bolsonaro, cómo han actuado. El tema, por supuesto, requiere de una visión muy, muy, muy precisa, porque finalmente parecen calcados. Hasta en el mes de enero actuaron estas hordas que, bueno, pues tradicionalmente la derecha no tomaba las calles, pero en los últimos tiempos han utilizado expresiones que estaban tradicionalmente vinculadas a la izquierda, que era tomar efectivamente la calle para protestar, en este caso para rebelarse, y eso pues no es una revolución, sino en toda la línea una presión golpista. Bueno, pues dejamos ese asunto. Voy ahora con Humberto Barrera hasta California. Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente te saludo desde Los Ángeles, California, y es que las intensas lluvias pues han parado por el momento, y es que el día de hoy pues no hubo pronóstico de lluvia, más bien. Sin embargo, las temperaturas son muy bajas en esta zona. La tormenta dejó poblados inundados, dejando varios socavones en los que varios autos prácticamente pues se los tragaba la tierra. Leonardo, las evacuaciones siguen activas. Más de 50,000 residentes y más de 100,000 viviendas y negocios se quedaron sin el suministro eléctrico. Hace unos momentos, durante el día, el gobernador Gavin Newsom pues realizó una supervisión a la zona devastada e informó que hay al menos 17 personas pues fallecidas de esto desde que empezó a finales del mes de diciembre. Las fuertes tormentas han dejado pues descargado 45 centímetros cúbicos, y las montañas más de 1,5 metros de nieve. Así es que otros daños son los deslizamientos de rocas que han causado caídos sobre las carreteras, en lo que pues las carreteras, la autopista, en este caso 101 interestatal, que conecta desde Los Ángeles hasta la capital, Sacramento, pues ha sido cerrada en ambas direcciones. Algunos de los residentes pues han tenido que ser rescatados con helicópteros de la policía de California, de la patrulla de caminos, ya que pues permanecen en sus hogares, y lamentablemente estas zonas están completamente inundadas. Así es que pues este día fue para rescatar gente, para hacer supervisiones, porque hay todavía pronósticos de lluvia en los próximos días, y que de acuerdo a las autoridades meteorológicas, pues las lluvias vendrán con mucho más fuerza. Así es que recomiendan pues mucha precaución, al momento de manejar, que varios de los fallecidos pues ha sido en accidentes automovilísticos. A algún carro le cayó un árbol bastante grande y lamentablemente fallecieron 2 personas. Así es que, Leonardo, la situación de emergencia, como justamente también el día de ayer el presidente de los Estados Unidos pues también declaró zona de emergencia en el estado de California, específicamente en el centro de este llamado el Estado de Oro. Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte, y hace un momento conversaba con el director Gatsanson de la OFUNAM, y bueno, le preguntaba del concierto de Bruch, dije, ¿dónde leí yo esto? Ahora, bueno, pues lo tengo claro, es la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mato la que va a poner el concierto para el número 1 de Bruch, está pues junto con el programa de la OFUNAM, de ahí mi confusión. Pero bueno, Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Pues la Secretaría de Salud continúa reportando nuevos casos de viruela símica. Ya en las últimas 2 semanas se acumulan 59 nuevos contagios. Los fallecimientos no se han incrementado, son 4 los confirmados. Sin embargo, se analizan 8 defunciones para saber si la causa está directamente relacionada con este virus que ya le llaman mpox. Y de acuerdo con el primer reporte de este año, en este padecimiento pues se dan 3,696 contagios y 371 en estudios. El manejo clínico antes estaban en el 89%, 85% aproximadamente en modo ambulatorio, ahora ya baja al 79% con 2,935 que lo han realizado de manera ambulatoria, 21% sí han tenido que ser hospitalizados por factores de riesgo, necesidad de aislamiento, manejo del dolor o la gravedad del cuadro clínico. Este virus comenzó a circular aquí en México en mayo de 2022,
La entidad federativa es la capital del país con 1.982 contagios. Doctor, el reporte. Te lo agradezco mucho y bueno, pues veo en el Twitter, sigue la actividad sobre el tema de renuncia a Yasmín Esquivel, es uno de los hashtags más en este caso retuitados o replicados. Veremos qué ocurre en las próximas horas con esta situación explosiva de la ministra que plagió su tesis. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia, sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.